Hola, soy Javier, y vi con mis propios ojos a toda la plana mayor de la Armada Española, a bordo de nuestro buque insignia, reírse de mi sobrina de 12 años mientras el caza de su padre caía en picado hacia el mar. Se burlaron de ella, la apartaron como si fuera un estorbo en medio del caos, sin tener la más remota idea de que la vida de mi cuñado, el mejor piloto de la escuadrilla, y la integridad de una misión crítica dependían enteramente de lo que esa niña estaba viendo en una pantalla que todos los demás ignoraban. Fue el momento más humillante y a la vez, más revelador que he presenciado. ¿Alguna vez te has sentido invisible, justo cuando sabías que tenías la única respuesta que importaba? Antes de contarte cómo Sofía, con solo 12 años, vio un parpadeo fantasma en un monitor de energía auxiliar que todos los ingenieros y oficiales de alto rango habían descartado, y cómo usó esa información para guiar a su padre en una secuencia de reinicio que no existía en ningún manual, déjame un comentario diciendo desde dónde estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en el rostro del jefe de la unidad aérea embarcada cuando el rugido atronador del motor del Harrier volvió a sonar por los altavoces, desafiando todas sus certezas y protocolos. La historia de Sofía es un recordatorio de que la autoridad no siempre tiene la razón. Todo ocurrió en el corazón neurálgico del portaaviones Juan Carlos I, el Centro de Información de Combate, o CIC. No es un lugar para civiles, y menos para niños. El aire era gélido, olía a ozono y a pánico contenido. Las alarmas ululaban con una estridencia que te taladraba el cráneo, y las voces por la radio se solapaban, creando una cacofonía de desesperación. En medio de todo, estaba Sofía. Mi cuñado, Marcos, su padre, estaba en el Halcón 1, un caza Harrier que se había quedado mudo y caía sin control. Y ella, su hija, era una pequeña figura inmóvil junto a una consola, un fantasma en una sala, donde los hombres entrenados para controlar la guerra, habían perdido por completo el control. El jefe de la unidad aérea embarcada, un hombre cuya cara era una máscara de disciplina a punto de quebrarse, ni siquiera la miraba. Para él, y para todos los demás, Sofía era una anomalía, una distracción trágica. «Que alguien saque a la niña de aquí, por Dios», ordenó con un gruñido, sin apartar los prismáticos de la pantalla táctica que mostraba el punto luminoso de Halcón 1 descendiendo inexorablemente. Lo que no veía era que Sofía no estaba llorando ni gritando. Estaba observando. Sus ojos, increíblemente serenos para una niña que estaba a punto de ver morir a su padre, estaban fijos en un pequeño monitor secundario, uno que mostraba la distribución de energía del caza. Un monitor que todos los demás consideraban irrelevante. El problema era una pesadilla técnica. No era un simple fallo de motor como pensaron al principio. Fue un colapso electrónico en cascada. El ordenador principal del sistema Fly-by-Wire se había frito, desconectando todos los controles de vuelo y apagando los motores. El Harrier era literalmente un ataúd de metal de varias toneladas en caída libre. Los ingenieros a bordo, hombres con décadas de experiencia, gritaban procedimientos de emergencia por la radio, leyendo listas de un manual que, en ese momento, parecía tan útil como un libro de poesía. Intentaban reiniciar el sistema siguiendo el protocolo, una y otra vez, pero el caza no respondía. Estaba muerto en el aire, y con él, la esperanza de todos en esa sala. Fue entonces cuando Sofía habló por primera vez. Su voz fue apenas un susurro, casi inaudible en medio del estruendo. No es el arranque principal. Es un fallo de comunicación. Tenéis que forzar el bus auxiliar. Nadie le hizo caso. Un controlador de vuelo, un joven alférez con el rostro pálido por el terror, le lanzó una mirada de compasión y fastidio a la vez. Ahora no, niña, por favor, le dijo, con esa condescendencia que se reserva para los niños que molestan a los adultos. Sentí una oleada de rabia impotente. La humillación en los ojos de Sofía fue como una puñalada. No era solo el dolor de ser ignorada, era la injusticia de ser descartada por su edad, justo cuando su mente, única y brillante, había encontrado una luz en la más absoluta oscuridad. Quería gritar, quería agarrar a ese alférez por el uniforme, y sacudirlo hasta que entendiera la enormidad de su error. Pero me quedé paralizado, anclado por la disciplina militar que me habían inculcado durante años. Vi cómo el rostro de Sofía se contraía, no de tristeza, sino de una profunda y dolorosa frustración. Era la mirada de alguien que tiene la llave de una cerradura imposible,
y ve como todos a su alrededor intentan derribar la puerta con hachas. Se encogió un poco sobre sí misma, como si el peso de la condescendencia de aquel hombre fuera una carga física. La habían reducido a una simple niña, un estorbo emocional en una ecuación técnica, y en ese preciso instante, sentí que la verdadera emergencia no estaba en el cielo, sino en la ceguera arrogante de aquella sala de control. Mientras tanto, el caos orquestado de los expertos continuaba su danza inútil. Los ingenieros, con los auriculares pegados a las sienes y los ojos inyectados en sangre, pasaban páginas de los manuales de emergencia con una velocidad que delataba su pánico. Tecleaban secuencias de comandos en sus consolas, solo para ver cómo las pantallas respondían con el mismo mensaje de error una y otra vez: sistema no responde. Sus voces, antes firmes y autoritarias, ahora eran un murmullo tenso y agrietado de jerga técnica que no llevaba a ninguna parte. Eran los sumos sacerdotes de una tecnología que los había abandonado, recitando oraciones de un libro sagrado que de repente había perdido todo su poder, y en medio de su fracaso ruidoso y desesperado, Sofía permanecía en silencio, observando el parpadeo casi imperceptible de su monitor ignorado. Entonces lo intentó de nuevo. Esta vez, su voz tenía un matiz de urgencia, una claridad que cortó el murmullo de fondo por un segundo. El bus auxiliar repitió, un poco más alto: no está en el manual principal porque es un bypass de emergencia de fábrica. Papá me enseñó los esquemas del prototipo. Tenéis que aislar la energía principal y forzar la ignición desde la APU directamente. El jefe de la unidad aérea embarcada se giró hacia ella, y su mirada fue como un golpe. No había compasión, solo una furia helada. Silencio, ladró, con una voz que hizo que hasta los oficiales más veteranos se encogieran. Un oficial que saque a esta cría de mi vista ahora mismo. Su autoridad no era un instrumento de orden, sino un muro de granito contra la única solución posible. En ese momento, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola. Una tarde de verano en el garaje de mi hermana, Marcos estaba intentando arreglar una vieja radio de onda corta, una reliquia de la Guerra Fría. Se había rendido después de 2 días. Sofía, que entonces tendría 9 años, se acercó, puso la mano sobre la carcasa metálica y cerró los ojos. El condensador de flujo zumba mal, papá, dijo en voz baja. Está desfasado. Marcos y yo nos miramos escépticos, pero él, por hacerle caso, cambió la pieza. La radio cobró vida con una claridad asombrosa. Esta niña no lee esquemas, los escucha, me dijo Marcos esa noche, con una mezcla de asombro y orgullo en la voz. Y ahora, esa misma niña estaba escuchando el corazón moribundo de un caza de combate, y nadie a su alrededor quería oír la melodía. Altitud 2000 pies cayendo rápido, gritó una voz metálica desde los altavoces. Era Marcos. La cubierta de nubes se rompe, veo el mar, impacto inminente. Un silencio sepulcral cayó sobre el CIC. El sonido de los teclados cesó. Las respiraciones se contuvieron. 90 segundos. Ese era el tiempo que le quedaba de vida a mi cuñado. El punto luminoso en la pantalla táctica principal ya no parecía un icono digital. Era el latido de un corazón a punto de extinguirse. El aire se volvió denso, casi irrespirable, cargado con el peso de la impotencia colectiva. La tecnología, los rangos, los años de entrenamiento, todo se había vuelto inútil. Solo quedaba un puñado de hombres en una caja de metal, contemplando la muerte de uno de los suyos en una pantalla. Pude ver el sudor brillando en la frente del jefe de unidad, sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el borde de la consola. Su máscara de control se había hecho añicos, revelando a un hombre aterrorizado, superado por los acontecimientos. Los demás oficiales evitaban mirarse a los ojos, como si el contacto visual pudiera hacerles partícipes de la inminente tragedia. En medio de esa parálisis, solo una cosa se movía: la luz rítmica y fantasmal en el monitor de Sofía. Parpadeaba con una constancia desesperante, un código Morse que solo ella entendía. Ella era un faro de calma absoluta en un océano de pánico descontrolado, y esa serenidad, en lugar de inspirar confianza, parecía irritarlos aún más. Era la prueba viviente de que estaban enfocando el problema de la manera equivocada. Fue el golpe de gracia de la humillación. El jefe de unidad, incapaz de soportar más la presencia silenciosa y acusadora de Sofía, se giró bruscamente hacia mí. Su dedo me señaló, temblando ligeramente de rabia y frustración.
Teniente Vega, espetó usando mi apellido como si fuera una ofensa. Le he dado una orden directa. Saque a su sobrina de mi CIC. ¿Ahora? La palabra ahora resonó en el silencio, cargada con todo el peso de su fracaso. No estaba expulsando a una niña. Estaba expulsando la única posibilidad de salvación, porque venía en un formato que su orgullo y su rígida formación no podían aceptar. Me sentí despojado de mi rango, de mi dignidad, reducido a ser el carcelero de la única persona que podía salvarlos a todos. Me quedé helado. La orden del jefe de unidad era una losa de cemento sobre mis hombros. Mi deber como oficial me obligaba a obedecer, a arrastrar a mi sobrina fuera de allí como si fuera una pieza de equipaje molesta. Pero la sangre, el amor que sentía por esa niña y por mi cuñado, me gritaban que me quedara quieto. Miré a Sofía. Su rostro no mostraba miedo, sino una decepción tan profunda que me partió el alma. La decepción de quien ofrece la cura y es tratado como la enfermedad. Di un paso hacia ella, sintiéndome el peor de los traidores. Cada centímetro que me acercaba era una traición a la única verdad que importaba en esa sala. La sala entera me observaba esperando que cumpliera la orden, que restaurara el orden absurdo que ellos mismos habían creado. Pero justo cuando iba a ponerle una mano en el hombro, ella hizo algo que detuvo el tiempo, no se resistió, no lloró, no me miró con súplica. Metió la mano en el bolsillo de su pequeña chaqueta, y sacó un bloc de notas gastado, manchado de grasa, y un lápiz corto. Con una concentración que era casi aterradora, se agachó sobre la consola auxiliar y empezó a dibujar. No eran palabras, era un esquema. Un diagrama de flujo con flechas, cajas y símbolos que yo no entendía, pero que ella trazaba con una velocidad y una seguridad pasmosas. Era un acto de desafío silencioso. En medio del pánico y los gritos, ella había creado su propia burbuja de lógica y orden, ignorando por completo el mundo que la había rechazado. Fue ese gesto, esa concentración inquebrantable, lo que provocó la primera fisura en el muro de arrogancia. Un joven oficial de comunicaciones, un alférez cuyo nombre ni siquiera sabía, había estado observándolo todo desde su rincón. Su rostro hasta entonces había sido una máscara de pánico juvenil, un reflejo del terror que todos sentíamos. Pero ahora sus ojos estaban fijos, no en las pantallas principales sino en el pequeño bloc de notas de Sofía. Él era el encargado de transmitir las órdenes fallidas a Marcos. Él sabía mejor que nadie que los manuales no servían para nada. En sus ojos vi algo nuevo. No era esperanza, era la absoluta falta de alternativas. Era la mirada de un hombre ahogándose que de repente ve un trozo de madera flotando, sin importar lo pequeño que sea. Y entonces, el alférez rompió filas. Fue un movimiento sutil, pero en la tensión del CIC pareció un terremoto. Ignorando la mirada asesina del jefe de unidad, se levantó de su asiento y caminó los 3 pasos que lo separaban de Sofía. Se arrodilló a su lado sin tocarla, creando una extraña estampa. El uniforme impecable junto a la chaqueta infantil. No le preguntó qué estaba pasando. No la cuestionó. Simplemente susurró, con una voz tan baja que apenas pude oírla. Dímelo a mí. Despacio. Fue un acto de insubordinación monumental. Una traición a toda la cadena de mando. En ese instante, dejó de ser un simple oficial para convertirse en un conducto, un puente entre la genialidad ignorada, y la última oportunidad de supervivencia. La dinámica de la sala acababa de cambiar para siempre. Sofía ni siquiera levantó la vista del bloc. Su concentración era total. Con la punta del lápiz, señaló una secuencia en su diagrama improvisado. Su voz, ahora, no era la de una niña asustada, sino la de una instructora dando una lección crítica. Hay que puentear el ordenador de vuelo. Dile que corte el disyuntor E3. Es el que aísla la alimentación principal del bus de datos. Que cuente 3 segundos, ni uno más ni uno menos. Y luego, que active la anulación manual de la APU. Eso forzará el arranque desde la batería auxiliar, reiniciando la aviónica en modo seguro. La jerga técnica, la precisión de las instrucciones, era algo surrealista. El alférez no parpadeó. Asintió una vez, con lentitud, grabando cada palabra en su memoria, como si fuera un evangelio. El joven alférez se levantó, y volvió a su puesto con una calma que no se correspondía con la tormenta que estaba a punto de desatar. El jefe de unidad ya estaba abriendo la boca para fulminarlo, para gritar la orden que acabaría con su carrera antes de empezar. Pero el alféizar fue más rápido. Con un movimiento decidido,
Activó un canal de comunicación privado, una línea directa con la cabina del Halcón 1. Su voz resonó en el silencio tenso de la sala, clara y firme. Halcón 1, aquí Alférez Núñez. Recibido procedimiento de emergencia no estándar. Repito, no estándar. A discreción del piloto, proceda como sigue. Estaba apostándolo todo, su futuro, su honor, y la vida de Marcos. Todo pendía de las palabras de una niña de 12 años y de un garabato en un bloc de notas. Un nuevo tipo de silencio se apoderó del CIC. Ya no era la quietud de la resignación ante la tragedia, sino la tensión eléctrica de una apuesta imposible. Todos los ojos, incluidos los del jefe de unidad, estaban clavados en la consola del Alférez Núñez. El hombre de alto rango estaba paralizado, su rostro una mezcla de furia y estupefacción. No podía intervenir sin crear un caos de comunicaciones que sentenciaría a Marcos definitivamente. Estábamos atrapados en el limbo que había creado la osadía de aquel joven. Solo podíamos esperar. Esperar a ver si aquel acto de rebeldía se convertiría en un milagro o en la prueba final de una catástrofe. El altímetro en la pantalla principal seguía cayendo. 1500 pies. 1200. El mar estaba cada vez más cerca. Por la radio, solo se oía la estática crepitante y la respiración contenida de mi cuñado. La voz del Alférez Núñez, al retransmitir las palabras de Sofía, había colgado en el aire como una sentencia. El jefe de unidad, que se había quedado a medio camino de su grito, ahora parecía una estatua de furia petrificada. Sus ojos pasaban del joven alférez a la pequeña figura de mi sobrina, y en su mirada había una guerra civil, la disciplina contra la desesperación. Nadie más en la sala se atrevía a moverse. Éramos testigos de un motín silencioso, donde la única arma era una instrucción técnica imposible, y el campo de batalla era la vida de un hombre. El altímetro digital seguía su descenso implacable en la pantalla principal. 1000 pies. La cifra roja brillaba como una herida abierta en la oscuridad del CIC. Entonces la voz de Marcos rompió la estática, y no sonaba como la de un hombre a punto de morir. Sonaba extrañamente serena, casi analítica. ¿Recibido Alférez? Confirme origen del procedimiento. Era la pregunta clave, la que podía desmoronarlo todo. Vi al Alférez Núñez tragar saliva. Su carrera entera pendía de su respuesta. Miró fugazmente a Sofía, que seguía absorta en su diagrama, y luego de vuelta a su consola. Podía haber dicho la verdad, o podía haber inventado una mentira piadosa. Eligió lo segundo, con una convicción que me heló la sangre. Es un bypass de ingeniería de los esquemas del prototipo, mi capitán. No está en los manuales de servicio. La fuente es fiable. A su discreción. Le estaba pidiendo a Marcos un acto de fe ciega, basado en una mentira para proteger a una niña. El jefe de unidad finalmente reaccionó. Dio 2 pasos largos y firmes hasta la consola de Núñez, su imponente figura proyectando una sombra sobre el joven oficial. No dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, de pie, con los brazos cruzados, observando cada movimiento del alférez. Era una táctica de intimidación pura y dura. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Era una advertencia. Estás solo en esto. Si fallas te destruiré. La tensión se volvió física, casi insoportable. Sentí como el aire se espesaba, cargado de autoridad desafiada y de la última y más frágil de las esperanzas. El joven alférez no se inmutó. Mantuvo la vista fija en sus controles, aunque pude ver una gota de sudor resbalando por su sien. Fue entonces cuando Sofía volvió a hablar, sin levantar la vista de su bloc, como si el drama de poder a su alrededor no existiera. Su voz era un susurro urgente y claro. Dile que va a haber un pico de tensión en el inversor cuando fuerce la APU. La alarma de incendios del motor derecho podría saltar en falso. Es un eco del sistema. Que no aborte la secuencia, que la ignore. Estaba 3 pasos por delante de todos, anticipando no solo la solución, sino también las complicaciones que surgirían de ella. Ya no era una niña dando una idea, era una ingeniera jefe dirigiendo una operación crítica, viendo la cadena de causa y efecto con una claridad que ninguno de los expertos de la sala poseía. Era la prueba definitiva de que no estaba adivinando. El alférez Núñez, con una valentía que nunca olvidaré, asintió levemente y retransmitió la nueva advertencia. Halcón 1. Espere una posible falsa alarma de incendio en estribor al activar la anulación. Es un eco del sistema. Repito, un eco. No aborte. La respuesta de Marcos fue inmediata, sin rastro de duda esta vez.
Recibido. Confío en usted, Núñez. Cortando el disyuntor E3, ahora. Y entonces, la radio enmudeció. No había estática. No había respiración. Solo un silencio absoluto, profundo, como si el propio cielo estuviera conteniendo el aliento. En la pantalla, las cifras seguían cayendo. 800 pies. 700. Cada número era un martillazo en el pecho. El silencio no era paz. Era el vacío aterrador que precede al veredicto final. Esos 3 segundos que Sofía había ordenado se estiraron hasta convertirse en una tortura. El tiempo se volvió denso, pegajoso. Miré los rostros a mi alrededor. Los ingenieros veteranos tenían la mirada perdida, derrotados. El jefe de unidad apretaba la mandíbula con tanta fuerza, que pude ver un músculo temblar en su mejilla. Yo sentí el pulso en mis sienes, un tambor fúnebre que marcaba el ritmo del descenso. Por un instante, mis ojos se encontraron con los de Sofía. Había dejado de mirar su blog y su monitor. Ahora miraba fijamente la pantalla táctica principal, el punto de luz que era su padre. Su expresión no era de miedo. Era de una concentración absoluta, como si con la pura fuerza de su voluntad pudiera mantener ese avión en el aire. Activando anulación manual, la voz de Marcos sonó de nuevo, tensa y precisa, seguida de un chasquido metálico que pareció resonar en todo el CIC. Y luego, nada. Más silencio. 600 pies. 500. Vi la esperanza desvanecerse de los ojos del alférez Núñez. Cerró los suyos por un instante, como si se preparara para el impacto, para el fin de todo. El jefe de unidad dejó escapar un suspiro lento, un sonido de capitulación final. Era el reconocimiento tácito de que el milagro no había ocurrido, la apuesta había fallado. El mar estaba a punto de reclamar a su presa, y nosotros, con toda nuestra tecnología y nuestra arrogancia, no éramos más que espectadores impotentes de la tragedia que nosotros mismos habíamos permitido al ignorar la única voz que importaba. Y entonces, cuando el altímetro marcaba 200 pies y el impacto era ya una certeza matemática en la mente de todos, ocurrió. Un sonido. No fue el estruendo de una explosión contra el agua, sino algo infinitamente más extraño. Un pitido electrónico, agudo y solitario, que rasgó el silencio sepulcral del CIC. Fue tan inesperado, tan fuera de lugar, que por un instante nadie reaccionó. Lo oí y pensé que era un último error del sistema, el último estertor de una máquina moribunda. Era el sonido más pequeño y sin embargo, el más ensordecedor que había escuchado en mi vida. Un único pulso de vida en un universo de muerte inminente, un desafío digital a la física que estaba a punto de destruir a mi cuñado. Ese pitido fue solo el heraldo. Lo que vino después fue un milagro acústico. Un quejido bajo y metálico que surgió de la nada, creciendo en intensidad en cuestión de segundos hasta convertirse en un rugido atronador y furioso. Era el sonido inconfundible del motor Pegasus del Harrier volviendo a la vida, una bestia de titanio y fuego que despertaba de su letargo mortal con una violencia que hizo vibrar el suelo del CIC. El sonido no solo llenó la sala, la invadió, la purificó del silencio de la derrota. Fue como si el propio aire se incendiara con la esperanza. El rugido no era solo potencia, era una declaración, un grito de guerra contra la muerte, que había sido enviado por una niña de 12 años. En la pantalla táctica principal, la que todos miraban con morbosa fascinación, el punto de luz de Halcón 1 se detuvo. Por un segundo eterno, la cifra del altímetro se quedó congelada, suspendida entre el cielo y el mar. 200 pies. Ni uno más, ni uno menos. El vector de descenso desapareció. La sala entera contuvo la respiración colectivamente, un jadeo ahogado que fue casi inaudible bajo el estruendo del motor. Y entonces, como si la propia gravedad hubiera sido reescrita, los números empezaron a cambiar. 250. 300. 400. El punto de luz ya no caía. Estaba subiendo. Lenta, pesadamente al principio, pero subiendo. Estaba saliendo del abismo, arañando su camino de vuelta a la vida. La voz de Marcos estalló por los altavoces, y ya no era la voz calmada y profesional de un piloto. Era el grito ahogado y entrecortado de un hombre que acababa de nacer de nuevo. Halcón 1 está en línea. Repito, Halcón 1 operativo, ascendiendo. Hubo una pausa, y luego, más bajo, casi para sí mismo, un susurro cargado de una emoción tan pura que nos golpeó a todos. Dios mío, Sofía. En ese instante,
No era el capitán de Fragata Vega, era solo un padre. Un padre que acababa de ser salvado por su hija, desde 40 kilómetros de distancia, usando una lógica que nadie más en el mundo había sido capaz de comprender. La confirmación no era solo técnica, era profundamente humana. El jefe de la unidad aérea embarcada bajó los prismáticos con una lentitud casi ceremonial. Su rostro, antes una máscara de furia y frustración, era ahora un lienzo en blanco de pura estupefacción. Su mirada ya no estaba en la pantalla. Se desvió, lenta e inexorablemente, hasta posarse en Sofía. La niña seguía allí, de pie junto a la consola auxiliar, con su bloc de notas todavía en la mano, como si acabara de resolver un problema de matemáticas particularmente difícil. El jefe de unidad la miró, y en sus ojos no había alivio, ni gratitud. Había algo mucho más profundo y perturbador. El colapso total de su universo. La certeza de su autoridad, de sus manuales, de su experiencia, todo se había hecho añicos contra la calma imperturbable de esa niña. Nadie se atrevió a romper el nuevo silencio. Los ingenieros, que momentos antes recitaban procedimientos inútiles, ahora miraban sus consolas como si fueran artefactos de una civilización desconocida. El alférez Núñez estaba pálido, con los ojos fijos en el vacío, procesando el acto de insubordinación que acababa de salvar una vida. La tensión del pánico había sido reemplazada por la densidad del asombro. Era como si todos en esa sala estuvieran aprendiendo a respirar de nuevo, en un mundo donde las reglas acababan de cambiar para siempre. Y en el centro de ese nuevo mundo, inmóvil e impasible, estaba mi sobrina, una niña que había demostrado que la verdadera autoridad no reside en el rango, sino en la capacidad de ver lo que todos los demás ignoran. El rugido del caza se estabilizó, convirtiéndose en un zumbido constante y tranquilizador en los altavoces. El punto de luz en la pantalla era ahora un icono estable, ascendiendo con una trayectoria firme y segura de vuelta hacia el portaaviones. La crisis había terminado. Pero la verdadera tormenta, la emocional, la que redefiniría las relaciones y las jerarquías en ese buque, no había hecho más que empezar. El jefe de unidad dio un paso vacilante hacia Sofía. No dijo nada. No podía. ¿Qué se le dice a la persona que acaba de demostrar que todo lo que creías saber era fundamentalmente erróneo? El silencio que llenaba el CIC no era de vacío, sino de un respeto tan profundo y abrumador que resultaba casi doloroso. El jefe de unidad no corrió, no gritó, no celebró. Se movió con la lentitud de un hombre que acaba de ver los cimientos de su mundo desmoronarse, pieza por pieza. Cada paso que daba desde su consola de mando hasta la pequeña figura de mi sobrina, parecía durar una eternidad, un viaje a través de los escombros de su propia certeza. Su rostro, antes una máscara de hierro de autoridad y disciplina, era ahora un mapa de desconcierto, y una vulnerabilidad que nunca creí posible en un hombre como él. Se detuvo justo frente a ella, la imponente figura del oficial veterano empequeñecida por la calma abrumadora de la niña que tenía delante. El silencio en el CIC era tan denso, tan cargado de significado, que se podía sentir físicamente, como una presión en el pecho que te impedía respirar con normalidad. A su alrededor, la maquinaria humana del Centro de Información de Combate se había agripado por completo. Los ingenieros, hombres de ciencia y lógica, miraban sus pantallas con los ojos vacíos, como si las consolas que antes dominaban ahora les hablaran en un idioma alienígena e incomprensible. El alférez Núñez permanecía en su asiento, pálido como el papel, con las manos apoyadas en su consola, temblando ligeramente no ya por el miedo, sino por la réplica sísmica de lo que acababa de hacer. Había desafiado toda la cadena de mando, había cometido un acto de insubordinación que debería haber acabado con su carrera, y en lugar de eso, se había convertido en el conducto de un milagro. Nadie celebraba. Nadie hablaba. Todos procesaban en silencio la misma verdad incómoda. Su experiencia, su entrenamiento, y sus protocolos habían demostrado ser completamente inútiles. Fue entonces cuando el jefe de unidad, sin decir una sola palabra que pudiera romper el hechizo de aquel momento, se llevó la mano al pecho de su uniforme de vuelo. Con un movimiento deliberado, desabrochó el parche de su escuadrón, el emblema de la 9ª escuadrilla, un halcón en picado. El sonido del velcro al separarse fue como un disparo en el silencio absoluto de la sala. Extendió la mano, no como un oficial a un civil, sino como un guerrero rindiendo tributo a otro. Le ofreció el parche a Sofía. No era un premio, era una confesión.
Era el reconocimiento de que la verdadera autoridad no residía en sus galones, sino en la mente de aquella niña. Sofía lo tomó con su pequeña mano, con la misma seriedad con la que había dibujado el esquema, sellando un pacto silencioso que todos en esa sala entendimos perfectamente. Horas más tarde, en la cubierta de vuelo, el olor a queroseno y salitre se mezclaba con una tensión diferente, una de gratitud y asombro. Cuando Marcos finalmente aterrizó el Halcón 1, no hubo un interrogatorio técnico inmediato. Simplemente se quitó el casco, caminó directamente hacia su hija, ignorando a todos los demás, y se arrodilló para quedar a su altura. No hubo palabras, solo la abrazó. No fue un abrazo de alivio, fue el abrazo de un hombre que se aferra a la existencia misma, un abrazo que intentaba absorber la enormidad de lo que había sucedido. Pude ver sus hombros temblar mientras enterraba la cara en el pelo de Sofía. En ese instante, no era el capitán de fragata Vega, el héroe del día. Era solo un padre, salvado por un milagro que llevaba su propia sangre. Nunca hubo una medalla, no hubo un reconocimiento oficial en el parte diario del buque. Reconocer públicamente el acierto de Sofía habría significado admitir el fracaso catastrófico de toda la cadena de mando, de los manuales sagrados, de los protocolos de emergencia. La versión oficial habló de un fallo intermitente del sistema que se resolvió espontáneamente. Pero la verdad, la historia real, se extendió por los pasillos y las cubiertas de acero del Juan Carlos I como una corriente eléctrica. Los marineros, los mecánicos y los pilotos comenzaron a llamarla, en susurros cargados de reverencia, la susurradora de Harriers. Era un apodo nacido del más puro respeto y del asombro, un honor mucho más profundo y auténtico que cualquier trozo de metal que pudieran haberle colgado en el pecho. Aquel día cambió algo para siempre en ese barco. El jefe de unidad se volvió un hombre más callado, más observador, uno que a veces escuchaba a los subalternos más jóvenes, antes de imponer su criterio. El alférez Núñez no fue castigado. Su acto de insubordinación se convirtió en una leyenda silenciosa sobre el verdadero significado del deber. Y Sofía, ella siguió siendo una niña, pero en los ojos de todos los que estuvimos allí, llevaba la autoridad tranquila de quien ha mirado al abismo, y le ha devuelto la mirada sin parpadear. Aprendimos de la forma más dura y humillante que las respuestas más importantes no siempre vienen de la autoridad establecida, sino de la claridad, sin importar lo pequeña e inesperada que sea la voz que la pronuncia. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor comparte este vídeo con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. La historia de aquel día nunca se escribió en la bitácora oficial del Juan Carlos I, pero se grabó a fuego en el alma del barco. Se convirtió en una leyenda silenciosa, un relato que los marineros se contaban en voz baja en los comedores y en los hangares, un recordatorio de que las jerarquías y los protocolos pueden romperse ante la verdad. El cambio más visible fue en el jefe de la unidad aérea. No perdió su autoridad, pero ganó una humildad que lo hizo un líder mucho más grande. Empezó a escuchar de verdad, a los oficiales más jóvenes, a los mecánicos con las manos manchadas de grasa. Buscaba la sabiduría en los lugares más inesperados, porque una niña de 12 años le había enseñado, de la forma más brutal posible, que la certeza es el mayor enemigo del progreso y, a veces, de la supervivencia. Para mí, la lección fue aún más personal y dolorosa. Yo fui el que estuvo a punto de obedecer, de arrastrar a mi sobrina fuera de aquella sala y sentenciar a mi cuñado. El recuerdo de mi propia parálisis, de mi cobardía disfrazada de disciplina, me persiguió durante mucho tiempo. Aquel día no solo vi a mi sobrina salvar un caza, me vi a mí mismo al borde de cometer el peor error de mi vida. Aprendí que la verdadera traición no es desobedecer una orden injusta, sino traicionarte a ti mismo, a tu instinto y a la gente que amas por miedo a las consecuencias. Desde entonces, he intentado vivir de otra manera, honrando la valentía que vi en aquel joven alférez, y sobre todo, en la niña que se negó a ser invisible. Y Sofía, mi increíble Sofía, la susurradora de Harriers, nunca cambió. Siguió siendo esa niña tranquila y observadora, solo que ahora llevaba una confianza silenciosa, un conocimiento profundo de su propio valor que nadie podría arrebatarle jamás. El parche del escuadrón que le dio el jefe de unidad no lo exhibió como un trofeo. Lo guardó en una pequeña caja junto a sus herramientas y sus esquemas, como un recuerdo privado de lo que era capaz. No buscó el reconocimiento ni la fama, su don no era para el espectáculo, era una parte de ella, una forma de entender el mundo que simplemente existía.
Siguió resolviendo sus rompecabezas mecánicos, escuchando el lenguaje secreto de las máquinas, sabiendo que su voz, aunque fuera un susurro, tenía el poder de cambiarlo todo. La historia de Halcón 1 es más que el relato de un rescate imposible, es un recordatorio para todos nosotros. Nos enseña que las soluciones más brillantes a menudo susurran, no gritan. Que la sabiduría no siempre lleva uniforme ni tiene un título colgado en la pared. En cada oficina, en cada familia, en cada equipo hay una Sofía. Una persona con una perspectiva única. Una idea que parece extraña o fuera de lugar. Una voz que es demasiado fácil de ignorar por la prisa, la costumbre o la arrogancia. Aquel día aprendimos a escuchar el parpadeo de la luz fantasma, a buscar la verdad en los monitores secundarios que nadie mira. Aprendimos que ignorar esas voces no solo es injusto, es peligroso. Si esta historia te ha recordado a alguien, o a ti mismo, en un momento en que tu voz no fue escuchada, por favor compártela. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos en nuestra lucha por ser vistos y oídos. No te olvides de suscribirte para más historias sobre la fuerza que se encuentra en los lugares más inesperados, y sobre el coraje de seguir tu propio camino, incluso cuando nadie más puede verlo. Gracias por haber escuchado hasta el final.